Pasión Taekwondo, episodio 4. Hola, apasionados del Taekwondo, bienvenidos a un programa más de nuestro podcast. El podcast, para apasionados del Taekwondo. Y estoy muy contento por poder hacer otro episodio más y por tener a este invitado tan especial. Es especial porque realmente yo no lo conocía, pero está sumamente involucrado en el taekwondo. Es un total apasionado del taekwondo. Es latinoamericano, pero radica en Australia. Su nombre es Raúl Landeo y tiene toda una carrera al lado del taekwondo. Fue director técnico de la selección de Perú. Creo que a principios de los 90s, lo mencionaremos en la entrevista. Pero posteriormente se cambia de residencia a Australia y su profesión originalmente era ingeniería mecánica, pero para relacionarse con el taekwondo él se pasa al área de la biomecánica. Es un científico del taekwondo y tiene publicaciones en temas de la biomecánica del taekwondo. Tiene su grado de PhD, de doctor. ¿Y qué más? Bueno, en la entrevista tocamos muchísimos temas con él, no te la puedes perder. Desde cómo era el taekwondo en los 80s, cuando a él le tocó iniciar, cómo se preparaban. Hay una parte muy interesante de cómo conseguía videos. Y luego más adelante pues ya aspectos como la biomecánica del taekwondo, la influencia de la longitud de las piernas, entre otros temas. También como persona que ha sobresalido en la parte tanto deportiva como académica, pues también hablamos de ese tema. La verdad es que no tiene pérdida la entrevista, al igual que las anteriores. Es una persona que conoce el tema a profundidad, ha trabajado y participa como consultor con el Instituto del Deporte Australiano. Entonces te sugiero que te pongas cómodo. Si vas a escuchar este podcast en el transporte o en tu coche, pues escúchalo con mucha calma, porque de verdad que vale mucho la pena escuchar esta conversación. Ok. Bueno, subiré el día de hoy la primera mitad de la entrevista, y el próximo jueves subo la segunda parte. Te comento que pues estamos en iTunes, en iVoox, y si te gusta la entrevista, pues te agradecería, nos ayudarías muchísimo para que el podcast llegue a más gente, a más apasionados del taekwondo, con una valoración por ahí en iTunes. Y también, si eres también un apasionado del taekwondo, pues te puedes comunicar conmigo y podemos arreglar algo. Si quieres venir al programa, conversar sobre taekwondo, sobre alguna área específica del taekwondo que desarrolles, pues aquí estamos, el espacio. Ok, soy Luis Arroyo y nos pasamos a la entrevista con este apasionado del taekwondo, Raúl Landeo. Disfrútala. Hola Raúl, buenas noches en Australia, buenos días aquí en México. Bienvenido a Pasión Taekwondo. Mucho gusto de conversar contigo, y de hecho te agradezco la oportunidad que me das de poder manifestar algunas ideas, pensamientos para la comunidad de taekwondoines que te siguen en tu blog. Al contrario, muchas gracias a ti por tu disposición y por estar aquí en el programa. Bueno, pues estás un poco lejos de aquí de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Entonces quisiera preguntarte si nos puedes hablar un poquito de tu trabajo, de a qué te dedicas y cómo lo relacionas con el taekwondo.
Bueno, sí, acá trabajo como catedrático en la disciplina de biomecánica en la Universidad Católica de Australia. Ya es un trabajo que tengo haciendo bastante tiempo. Hice aquí mi especialización en biomecánica, estudié ingeniería mecánica en Perú. Y cuando vine acá, y como en ese tiempo yo estaba muy involucrado con el taekwondo, me pareció que era un poco casi natural el estudio de biomecánica y especializarme en el área de la biomecánica del taekwondo, ¿no? Que es lo que hago acá. Así que es más o menos, en forma resumida, cómo terminé acá y cómo terminé haciendo lo que hago, ¿no? De acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando la biomecánica del taekwondo? Bueno, ya son 17 años. Empecé como estudiante a fines del 90. Me dediqué de lleno a estudiar la biomecánica del taekwondo. La primera acción que vi, que analicé desde el punto de vista biomecánico fue el Bandal Chagi, no sé cómo le llaman en México. Sí, El Lolyu Pichagi Chagi, se le llama generalmente. sí, sí, la patada circular. Sí. Es lo que empecé haciendo y a partir de allí, de lo que aprendí, empecé a expandir un poquito más el espectro de las cosas que se ven, ¿no? Y actualmente trabajo en investigación de la rigidez de la pierna y cómo esto se puede emplear para desarrollar entrenamientos un poquito más efectivos, sobre todo en el área de la potencia reactiva. Y bueno, eso es lo que estoy desarrollando en este momento junto con algunos ejercicios para potenciar esa característica, ¿no? Casualmente en julio me han invitado a presentar esto en Valencia, en un campamento de entrenamiento con el profesor Jesús Benito y Pedro Cardona. Así que voy a tener el gusto de exponer el tema y presentar algunos de los ejercicios que se han desarrollado acá, ¿no? Es muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito en la entrevista más adelante sobre los diferentes estudios que has hecho. ¿Podemos tocar ese tema del estudio en el que te encuentras involucrado ahora? Sí, cómo no. Un gusto. De acuerdo. ¿Tus estudios de biomecánica los comienzas en Perú o ya en Australia? Como en biomecánica aquí en Australia. En En Perú Australia. estudié ingeniería mecánica. Pero no, en esa época no había donde estudiar la disciplina de biomecánica en Perú. De hecho, lo único más cercano que había allí era la educación física, ¿no? Que no es precisamente lo que son las ciencias del deporte, ¿no? Que es donde más o menos se encaja el área de biomecánica. Y eso me viene Entonces, otra pregunta interesante. Eh, entonces realmente estudias mecánica primero, que es un área pues más de ingeniería, uh-huh. no tan relacionada con lo biológico, y mi pregunta es si te relacionaste por el interés en lo biológico o más por el interés en el taekwondo con la biomecánica. Por el interés en el taekwondo. Ok. Sí, en el 90 tuve la suerte de ser el director técnico de la Federación Peruana de Taekwondo. Entonces, como hacía los planes de entrenamiento, entrenaba a la selección, si uno busca, ¿no? En las áreas en las que hay que desarrollarse. Y tuve la suerte de conocer a Ireno Fargas, que seguramente conoces, allá en el 90. Él fue a Perú a dar un curso y otra vez me lo encontré en Puerto Rico cuando también él daba un curso. Entonces él presentó un libro de taekwondo olímpico, te hablo del 90, y había un capítulo dedicado a la biomecánica, que es lo que llamó mi atención al área y se me hizo fácil entender porque tenía los conocimientos de la ingeniería mecánica. Entonces fue por ese lado que me empujé y me interesé bastante en la biomecánica, ¿no? Es una combinación de la formación que tenía académica y de la pasión por el deporte, ¿no? Y la necesidad de querer desarrollarlo también. Muy Entonces cuando interesante. vine acá, sí, Sí. había la oportunidad de estudiarlo, así que la tomé y bueno, felizmente hasta ahora las cosas van yendo bien por ese lado, ¿no? ¿Y los estudios que has ido realizando en el área de biomecánica han sido relacionados con
con los institutos del deporte de Australia o con tu universidad o han hecho una combinación? Sí, bueno, inicialmente era parte de lo que fue mi tesis doctoral, y una vez que culminé con esta, era parte de mi área de interés académico, ¿no? Entonces, y es a través, o digamos por esa razón que entro en contacto con el Instituto de Deporte Australiano, porque en el momento en que hago el contacto, ellos se involucran con el taekwondo y buscaban el apoyo científico para el taekwondo. Entonces me encontraron porque hacen un poco de lo que se llama scouting, buscan quiénes hay en el área, quién conoce. Entonces, y como ya había para esa época publicado algunos artículos científicos, eso fue que entramos en contacto y bueno, y la colaboración continúa. Entonces hay partes de los estudios que hice inicialmente, y hay otras partes que ya es en colaboración con el instituto. Oh, eso es interesante. Entonces los institutos del deporte de Australia hacen scouting no solo de deportistas, sino también de Sí, talentos en otras materias. sí, sí buscan soporte académico, ¿no? El Instituto de Deporte, el central, digamos el federal, generalmente tiene programas de becas para estudiantes que van a hacer sus estudios de doctorado y los conectan con los deportes con los cuales ellos trabajan. En particular, por ejemplo, yo trabajo con el Centro de Combates de Deportes de Combate, que son los deportes olímpicos, ¿no? Generalmente lucha, judo, boxeo y taekwondo. Entonces, dentro de ese espectro, ellos ofrecen becas a estudiantes de doctorado para que desarrollen un tema en particular para el deporte de combate, y también buscan el apoyo de académicos, como es el caso el mío, para asesorar a esos estudiantes y también prestar experiencia científica a lo que ellos hacen. Entonces, el apoyo que ellos tratan de dar es a partir de una concepción científica del deporte, y a partir de allí es que se va por ejemplo, al taekwondo, ¿no? El problema es que dentro de la comunidad científica del deporte no hay especialistas, por ejemplo, en taekwondo o en box o en judo. Entonces los tienes que buscar, que es así como entré en contacto con ellos, ¿no? Eso es por un lado una limitación que se trata de superar, pero lo otro es que no hay una tradición fuerte en el taekwondo como tal. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de desarrollar es la formación de entrenadores de alto nivel, que lamentablemente no hay muchos. O sea, pueden haber uno o dos que tienen nivel, pero con los demás tenemos que hacer un trabajo de formación, que es un poquito a mediano y largo plazo, que es algo que contrasta con la realidad de ustedes, ¿no? Que tienen muchos entrenadores de alto nivel y atletas de alto nivel también en cantidad. Está algo masificado aquí ahorita el taekwondo. Sí. Allá no está tan masificado. No, es relativamente popular, pero no es lo que es en México. Yo la última vez que estuve en México fue el 2014, que fui a la Loma, y bueno, en la residencia que tiene la Loma, en San Luis de Potosí, hay como 2 escuelitas que están muy cerca. Sí. Y desde la residencia podía ver pues, cómo los niños en la hora de educación física hacen taekwondo, algo que me imagino que es común allá en México, pero no es acá. O sea, acá si alguien quiere hacer taekwondo tiene que necesariamente ir a una academia, que no hay otro acceso, ¿no? En cambio, la impresión que tengo es que en México hay acceso a eso en las escuelas, ¿no? No sé si en todas, pero por lo menos en las que vi, sí. Entonces sí hay una mayor captación de atletas en México comparado con lo que hay acá. Sí, es relativamente común, aunque creo que en la parte científica sí todavía nos falta desarrollarla más. Uh-huh. Y, pero he visto que tienen artículos, tienen el CONADE, que me parece una cosa tremenda. Entonces me parece que sí, bueno, ahora con la globalización hay más intercambio de conocimiento, artículos, y posiblemente en el mediano plazo la parte científica se va a desarrollar más en México y en general en Latinoamérica, ¿no?
O es lo que espero. Ojalá y sí. Aprovechando ese tema, ¿qué tan desarrollada está